Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida audiencia que nos están escuchando con todo el rango sudamericano? ¿Ya? Y además tenemos personas que también nos están viendo por algunas redes sociales y que constantemente nos van a estar haciendo algunas preguntas para nuestro invitado estelar. Así que bienvenidos al programa Taurus Stars, Descubriendo una Estrella. ¿Y cuál es el propósito del canal? Como ustedes bien deben saber, en el mundo ágil existen muchas estrellas, algunas que tienen luz propia y otras que logran opacar la luz de otras estrellas. Y todos sabemos que en cada organización hay personas con un talento potente dentro de la organización. Y muchas veces falta poder descubrirlos. Así que justamente estamos aquí con Patricio. Es nuestro primer invitado con el cual tenemos el agrado de poder compartir y vamos a conocer un poco más sobre él. Así que, por favor, Patricio, coméntanos sobre ti, que eres un especialista acá dentro del mundo del desarrollo ágil, del liderazgo de los equipos y actualmente estás en una empresa muy reconocida aquí en Chile. Así que adelante, Patricio. Hola Alexis, bueno, gracias por la introducción. Eh, yo actualmente estoy trabajando dentro de una empresa grande del e-commerce acá en Chile, eh, pero partí como desarrollador. eh, Fui technical lead, fui saltando de a poquitito, dando pequeños saltos y creciendo en mi carrera. Siempre he sido como bien busquilla de ir cambiando en lo que realizo durante el día a día, porque después del tiempo ya haciendo lo mismo todos los días te vas aburriendo y quieres aprender cosas nuevas. Por ende, siempre trato de ir cambiando mi norte. Eh, Como te digo, partí como desarrollador frontend, fui backend, después fui technical lead, después salté a ser business analyst y llegué a mi rol actual. Y ahí, Patricio, justamente aquí a través del teleprompter, y me están haciendo ahí un par de preguntas y también de algunos chats. La primera pregunta que me está llegando aquí para ti como invitado estelar es, en tus perfiles, en tus redes sociales, en LinkedIn, apareces como Iteration Manager. Así que por favor quiero que le comentes a la audiencia con lujo de detalles y con bastantes tecnicismos para poder ir aperturando todo esto. ¿Qué es un Iteration Manager? ¿Cuáles son sus campos de acción? ¿Está relacionado con el liderazgo de los equipos? ¿Qué tipo de productos desarrolla? ¿Cuáles son sus grados de alcance? Etcétera. Así que Patricio, adelante, coméntanos sobre este concepto, sobre este rol. Bueno, el Iteration Manager como tal es, según la descripción que me dieron cuando yo entré a la empresa, va a ser un Scrum Master con, ¿cómo se llama? Con superpoderes. Porque igual es como el rol del Scrum Master guiando al equipo, liderando al equipo, pero aparte teniendo un rol aparte como reduciendo o protegiendo al equipo de las distracciones que llegan, porque normalmente trabajando en un e-commerce, normalmente todas las áreas quieren conseguir cosas, todos quieren tener su funcionalidad en producción, entonces normalmente tienen la mala costumbre de ir a pedirlo directo al desarrollador. O sea, yo conozco al technical lead, le voy a preguntar directo, necesitamos esto, quiero tener esto mañana en producción. Entonces, como la empresa sabe que hay un norte al que se quiere llegar y no todos los equipos trabajan en busca de ese norte, es que está mi rol, que protege al equipo de las distracciones del entorno y solamente se encarga de llevar o hacia el norte que la compañía quiere, hacia el foco de que se decidió para la compañía en general. Eh, Dentro del día a día, mi rol, trabajo liderando lo que son las daily y liderando o sea, y dando las prioridades al equipo de desarrollo para que vaya tomando lo que realmente necesitamos, que va a agregar más valor de cara a la entrega del producto al final del día. Y aquí lo que tú comentas es bastante importante, la priorización para que los equipos estén enfocados, porque, y aquí yo quiero que podamos entrar un poco más en debate con eso, porque de repente he escuchado por ahí algunos agilistas que te dicen, es que coloquemos los puentes directos de comunicación entre el equipo y otros equipos, entonces van directo a responder, porque de esa manera perdemos menos tiempo a la hora de gestionar, un impedimento se puede resolver en menor tiempo. Pero fíjate que acá tu experiencia es súper valiosa, tú nos dices, ya, ¿qué pasa si tienes estos canales directos? El equipo se desenfoca y no cumple su objetivo. Entonces, coméntanos por favor, hacia la audiencia sobre todo, cómo se conjugan estos antipatrones versus, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo haces en el día a día? ¿Cuál crees que es la experiencia correcta de
a ver, los equipos tienen que ir de inmediato a pedir a otro lado lo que requieren y ya, o tienen que pasar por algún grado de proceso, por algún grado de orden. Coméntanos, por favor, cómo te ha ido con esta experiencia hoy en día. O sea, nosotros acá actualmente lo que hacemos es no es mi rol está en distintos equipos, entonces la primera comunicación se busca que sea entre los roles, entre los iteration managers de los distintos equipos, cosa de, como te decía, de reducir las distracciones del equipo como tal, porque nos pasaba mucho que llegaba, por ejemplo, alguien de, no sé, del equipo a decir, ¿sabes qué? Tengo este problema que es un nicho productivo, que tenemos que resolverlo para mañana, porque es crítico, estamos perdiendo mucho dinero con esto. Y acá viene la forma que nosotros usamos para priorizar, y es que claramente en base a las ventas, en base a cuánto es lo que estamos perdiendo realmente con ese hecho productivo. Pues este es un ejemplo X. Me llegaron un día con un caso que supuestamente era un nicho productivo muy crítico, alerta roja prácticamente, y me dijeron, ¿sabes qué? Esta funcionalidad que no está funcionando bien ahora, por esto el año pasado se consiguió ganar $1 millón en el año. Y resulta que yo me fui directo a las métricas a revisar cuánto era para ver si ese impacto realmente era tan importante para nosotros. Y claro, $1 millón es harto dinero, si uno lo ve como desde la realidad de uno, es mucho dinero, pero desde la realidad del e-commerce, en realidad eso no estaba ni siquiera cerca de las ventas de un día. Entonces, la prioridad que tenía claramente enseguida pierde prioridad. O sea, el ideal es siempre tratar de poder ayudar. Si tenemos algo en producción que no está funcionando bien y nuestros clientes no están teniendo una buena experiencia dentro del sitio, siempre se trata de arreglar lo más pronto posible. Pero si el equipo está trabajando y tiene que entregar algo mañana, por ejemplo, y llega este hecho productivo que no es tan crítico, tal vez puede esperar hasta pasado mañana para que recién lo tomemos. Entonces, ahí entra mi rol a jugar, a tratar de manejar los tiempos y tratar de que nosotros vayamos tomando y enfocándonos en lo que realmente está creando valor, y no no distraernos tanto en algunas cosas que pueden esperar tal vez un día, 2 días, hasta que recién lo tomemos y lo vayamos a solucionar. Y en base a tu relato, Patricio, están llegando distintos tipos de consultas, las estoy aquí revisando en línea, y obviamente tenemos audiencia de todos los tipos de áreas de conocimiento, por lo tanto hay muchas charlas que uno habla de lo técnico y a veces uno se olvida de que de repente parte del público tiene otras áreas de expertise. Entonces, si bien es cierto, a lo mejor nosotros podemos conocer qué significa un issue productivo, me gustaría que igual dedicásemos un par de segunditos, un par de minutos a que puedas explicar desde tu visión, desde tu rol, qué es lo que es un issue productivo, y además, en segundo grado, puedas comentarnos un poquito de cómo haces tú esta priorización día a día, porque hablaste de métrica, hablaste de dinero, pero nos gustaría que también nos pudieses comentar sobre cuál es el método estructurado que hoy día ocupas para priorizar las pedidas que te llegan y así poder mantener enfocado al equipo. Así que coméntanos, por favor, sobre esas 2 preguntas que nos acaban de llegar. Dale, lo primero, bueno, tenemos 2 clases de issue. Issue es un error, un problema, algo que se pasó a producción, o sea, algo que tiene en el código que se desarrolló y que tiene algún mal comportamiento de cada usuario, tiene un mensaje que no corresponde, o tal vez, por ejemplo, un ejemplo, el usuario agregó un producto al carro y el producto no llegó al carro realmente, entonces lo quiso comprar y el producto no estaba. Eso sería un issue. Y productivo es porque es en el sitio que está de cara al cliente, porque nosotros trabajamos con distintos niveles de ambiente. Están los ambientes de desarrolladores, los de QA, los de la UAT, que es el proceso donde el negocio valida que las cosas que ellos pidieron funcionan tal cual como ellos lo quieren. Y el último paso sería pasar el código a producción, que si pasa algo en ese ambiente es que tenemos un issue productivo y por lo general tiene mucho más peso que un issue en cualquier otro de los ambientes. Perfecto. Muy bien, gracias Patricio. Y respecto a la segunda pregunta, coméntanos un poco más sobre cómo es tu método para priorizar justamente todo el flujo de entrada de las pedidas del equipo para poder mantenerlos enfocados. Y además, una pregunta que viene desde mi lado, es que si este método que tú ocupas para priorizar, ¿lo tienen actualmente estandarizado en la empresa o depende mucho de la experiencia de cada iteration manager en poder priorizar? Yo creo que depende mucho de cada iteration, pero nosotros normalmente igual tenemos reuniones semanales donde conversamos y vamos compartiendo nuestras experiencias y vamos mejorando el proceso de cómo vamos priorizando cada historia, cada ticket.
El tema es que por lo general yo tengo claro cuáles son el norte al que tenemos que ir porque son directrices de a nivel grupo. Entonces todo el holding va a estar trabajando en base al mismo norte y tengo, no sé, tengo 10 prioridades, pero sé el orden en el que están dichas prioridades. Y si llega un nicho, por ejemplo, de la prioridad 9, sé que no tiene más prioridad que la prioridad 1, salvo si es un incidente productivo, porque como decía anteriormente, nuestros clientes están teniendo una mala experiencia, eso siempre da una mala imagen. Entonces, por lo general, es lo primero que tratamos de solucionar. Y respecto a si de repente, cómo lo hacemos por las métricas en específico, eso yo creo que más que nada lo saco por mi experiencia de mis roles anteriores, que tenían un rol más cercano al negocio, al business analyst. Y por eso cuando tengo que ver algo como respecto a un nicho, como decía el ejemplo del $1.000.000, puedo ir a revisar las herramientas que utilizamos como Omnitool, como Google Analytics y ver en realidad eso llevándolo a números. Siempre tratamos de llevar el caso que está llegando acá, llevarlo a números. Por ejemplo, si los productos no podemos vender productos, decir cuántos productos no estamos vendiendo. O sea, si tenemos 100 productos, ¿cuánto es el porcentaje de esos 100 productos que en realidad no están pudiendo vender? ¿Es 1? ¿Es 2? Porque de repente si tenemos un problema que está afectando a un producto y el producto no tiene ventas, tiene un producto que se vende al mes, tiene mucho menos peso que si estamos con 99% de los productos abajo y no estamos pudiendo vender nada. Ahí normalmente se va jugando y es más que nada basado en la experiencia, pero sí nosotros compartimos internamente como equipo, o sea, como Iterations, compartimos nuestros conocimientos y vamos puliendo cada vez para que este proceso sea cada vez más expedito y que podamos mejorar cada vez mejor, o sea, que podamos tener cada vez una mejor experiencia de cara al cliente. Que es nuestro cliente final es porque nosotros abogamos por proteger más. Perfecto, buenísimo, Pato. Y ahora yo te quiero preguntar algo, porque es habitual que todas las empresas están trabajando con distintos frameworks ágiles, Lean y un montón de otros tipos de derivados. Y acá tú claramente estás como Iteration Manager, pero aquí para que le quede clara a la audiencia, ¿tu equipo actualmente está trabajando con un framework definido? O tiene algún grado de algún híbrido, alguna mezcla asociada a mejora continua? ¿Cómo hoy día estás llevando a cabo la estructura de trabajo con tu equipo? Por ejemplo, nosotros estamos usando Jira primero que nada como herramienta de apoyo al proceso. Utilizamos Kanban para hacer el avance del día a día, porque ninguno de nuestros productos son productos nuevos. O sea, esa es la lógica que se ocupa normalmente. Cuando queremos llevar un producto, queremos crear un producto, normalmente ocupamos Scrum en las primeras etapas, pero ya cuando el producto ya está en producción, se ocupa más Kanban porque nos da más agilidad para ir cambiando las cosas día a día y poder ir... el e-commerce está vivo, entonces no podemos estar 2 semanas con el board cerrado porque tenemos cerrado por un sprint. Entonces teníamos que tener capacidad de, oye, ¿sabes qué está pasando esta en producción? La prioridad se cambió, o sea, por ejemplo, hoy día nomás tenía una alerta roja, que es cuando hay un incidente productivo que es muy crítico, tiene una prioridad muy alta, por ende eso cambia de inmediato las prioridades y todos saben que si eso pasa es como bomberos, todos tienen que correr a apagar el fuego, y por eso mi fondo de... y por eso mi fondo. Muy bien, espectacular, Pato. Y justamente aquí la audiencia, como también yo, te estamos escuchando hablar sobre distintos conceptos asociados a la transformación, agilidad, etcétera. Entonces, me gustaría preguntarte cómo te iniciaste aquí en el mundo de la agilidad. ¿Comenzaste por alguna lectura? ¿Te entrenaste? ¿Te mandaron a entrenar? Etcétera. O sea, cuéntanos cómo fueron tus inicios y qué caminos has recorrido para ir descubriendo, ir absorbiendo, ir adoptando y adaptando la agilidad, porque tu experiencia podría ser un muy buen ejemplo para otras personas que quizás estaban recién iniciando. Bueno, yo partí, lo primero que hice en agilidad, bueno, las primeras como pinceladas de agilidad las recibí en la universidad, pero fueron pinceladas a la pasada, porque dentro de las materias de la universidad te pasan muchas cosas, siempre tratan de meter harta materia, pero no, llevarlo a la práctica es distinto. Después, cuando estaba trabajando como Technical Lead, me ofrecieron si quería participar, hacer la certificación de Scrum Master. Y ese fue como mi primera inserción ya en profundidad en agilidad.
pero no, en donde lo aprendí, nunca lo llevé a la práctica porque como no se trabajaba la agilidad como tal, era más, o sea, era una agilidad entre comillas porque tenía que llenar todos los días una carta Gantt, tenía que actualizar la carta, era un trabajo súper, por decirlo, era aburrido, no era, o sea, estar actualizando una carta Gantt para mí no es algo cómodo porque te quita horas productivas del día que podrías estar resolviendo un problema, que podrías estar tratando de mejorar un proceso, en lugar de eso estás actualizando un Excel con colorcitos, no tiene sentido, no es algo que a mí me agrade por lo general, o sea, en particular. Y ahí ya, o sea, entré primero, tuve mi certificación, como que empecé me puse mi banderita de agilidad y empecé cada vez más a querer ir mejorando y llevando lo que trabajábamos en ese momento a algo más ágil, más óptimo y reducir esos tiempos de hacer burocracia que eran necesarias muchas veces. O sea, hay temas que se pueden seguir conservando, o sea, por ejemplo, la documentación es importante, no es necesario documentar todo, o sea, crear todos los tipos de diagramas necesarios, o sea, como se hacía antiguamente, de tener un documento gigante que nunca nadie leía, con 300 páginas, de decir, este es el documento funcional de lo que estamos entregando. Creo yo que no es tan necesario, que con nosotros, por ejemplo, actualmente tenemos un Confluence, y hay una reunión importante, o un technical lead hizo una charla sobre algo, guardamos el link de la reunión, se graba la reunión, se guarda en un Confluence y después cualquier persona que quiera verla tiene acceso a eso. Aparte, vamos completando ese mismo Confluence con más, es prácticamente una Wikipedia que estamos armando con información del día a día. Y, o sea, por ejemplo, tenemos un problema, decirte un ejemplo, teníamos tema de que cuando llegaba gente nos demorábamos mucho porque no teníamos claro a quién era la persona específica que teníamos que pedirle los accesos para cada cosa. Entonces armamos un Confluence simple que tuviese, ya, cuando alguien llega, ¿a qué tiene que tener acceso? Listo, tiene que tener acceso a este sistema, a este sistema, a este sistema, a este sistema. Listo. ¿Quién es la persona indicada a quien hay que pedirle ese acceso? Porque claramente todos tienen que, como administradores distintos, y a qué proyectos dentro de ese sistema tiene que tener acceso y con qué perfiles. Y vamos armando un Confluence, entonces cuando alguien llega ahora es simplemente, me meto al documento, digo, ya, esta persona tiene que tener acceso a esto, listo, y me voy allá. Y ahí vamos reduciendo el tiempo de inducción y mejorando aparte el time to market, entre comillas, de que entre una persona entra y ya empieza a producir como tal. Perfecto, buenísimo, Pato, y justamente este es el propósito de esta conversación, finalmente conversar sobre experiencias del día a día y que finalmente todo esto puede ser aprendizaje para todos los que nos están escuchando. Y aquí esta pregunta va un poco más al hueso, así que prepárate. Cuando uno está en la vida laboral, uno siempre está rodeado de experiencias y muchas veces no todas las experiencias son felices. Más de alguna vez uno tiene alguna experiencia dolorosa o que de repente a uno lo puede dejar un poco marcado. Entonces, coméntanos hoy en día como Iteration Manager, o inclusive no necesariamente en tu experiencia actualmente que tú tienes, quizás en experiencias pasadas, ¿cuál ha sido tu episodio más doloroso, el que te costó avanzar y que hoy en día, haciendo un flashback, tú podrías decir, si hubiese aplicado esta técnica, este método ágil, esta práctica de gestión de equipos, hubiese tenido la herramienta para haber solucionado eso antes? Y que a lo mejor no la tuviste a tiempo, finalmente. Entonces, coméntanos por favor sobre ese episodio y toda la audiencia te va a estar escuchando con mucha atención. O sea, ahora si me pongo a pensar, tengo dos, una que es muy reciente y otra que es como de mis primeros años de desarrollador. Te voy a contar primero la del desarrollador. Yo trabajaba programando para un telco, pero como empresa externa. Y resulta que me dijeron, tienes que hacer esto, tienes 2 semanas para hacerlo. Era un sistema que yo no conocía, en un lenguaje que yo no conocía, pero me dijeron, tienes 2 semanas para pasar a producción esto, que era un medio de pago nuevo. Yo llegué, a mí me dijeron 2 semanas y yo me esforcé en cumplir con las 2 semanas, trabajé para llegar a las 2 semanas y cumplí con mis 2 semanas. Claramente la calidad de mi código en 2 semanas no era la calidad esperada y funcionaba, pero como se dice en el mundo de desarrollo, estaba parado en palitos de lado. Entonces cuando llegó vino un viento fuerte y botó el desarrollo. Esto fue antes de llegar a producción, claramente. El tema fue que tuve problemas con el gerente, que era mi jefatura directa en ese momento, y él estuvo prácticamente 6 meses sin hablarme, porque estaba enojado por ese desarrollo que decía que era algo básico que yo tendría que haber tenido resuelto desde antes. O sea, en 2 semanas yo hice lo que pude porque tuve que aprender a programar primero en ese lenguaje.
aprender la documentación de lo que teníamos que implementar e implementarlo en el mismo tiempo. Entonces, ahora, si miro en retrospectiva, claramente veo que, uno, la comunicación es re importante. Un líder no puede estar descomunicado meses de su equipo. Eso no puede estar ausente. La idea es que, o sea, idealmente tener un 1-1 bien seguido es ideal. O sea, que la gente, y ni siquiera tal vez no necesariamente tiene que ser algo formal, no tiene que ser una reunión de, oye, te voy a invitar a una reunión, juntémonos y veamos cómo es tu feedback. Puede ser en el mismo día a día. Yo lo mismo les doy de inculcar a los equipos con los que trabajo, es que si tienen un problema, necesitan conversar algo, mi puerta virtual está siempre abierta. O sea, es cosa de decirme, hablarme, decirme, tienes 5 minutos, lo conversamos, solucionamos el problema de inmediato. No esperar a que nosotros los vayamos persiguiendo, porque claramente, de repente en el día a día, uno trabajando, se le va el que el equipo de repente pueda tener un tema, o que un desarrollador, no sé, a lo mejor un desarrollador, por ejemplo, bajó su productividad mucho, y una jefatura antigua podría decir, ¿sabéis qué? En realidad esta persona hay que cortarla, listo, se acabó, no hay opción. Pero en realidad no es eso, porque a lo mejor si yo voy a preguntarle a la persona en específico, me voy a dar cuenta que él tiene problemas en su casa, tal vez, no sé, tiene no sé, se siente mal, está enfermo ahora con el COVID, o a lo mejor tiene, no sé, puede estar contagiado, no sé, y es importante tener esa visibilidad del día a día de tu equipo, qué tal está, como la salud del equipo, no tanto en sacar el gráfico al final del sprint y con la carita feliz de decir, no, está todo muy bien. Más ir al grano y decirles que en realidad estás bien, te pasa algo, ¿cómo puedo ayudar yo a que tú estés mejor para que tú puedas desempeñar tu rol como tal y aportar dentro del proceso de tener valor al producto final? Buenísimo, espectacular, Pato. Entonces lo que nos queda como reflexión ahí es el primer valor de la agilidad: personas, interacciones por sobre procesos y herramientas. Y veo que Justamente. finalmente esa experiencia te ayudó mucho a luego cómo irlo revertiendo en las siguientes experiencias, y cómo hoy en día, desde tu postura de liderazgo, constantemente defiendes, avalas y llevas muy bien ese valor. Finalmente tú lo dijiste también en tu relato al principio, y que se bien entienda, un protector de los equipos. Esto en ningún momento hemos dicho un liderazgo paternalista, en ningún momento lo hemos dicho, pero sí un protector que permita hacer que el equipo se enfoque, que no tenga riesgos productivos, algún otro tipo de riesgos asociados a distracciones, y finalmente el equipo tenga un entorno seguro para que pueda desarrollar su labor como corresponde. Así que genial por eso, Pato. Vas a tener ahí y cómodo. Vas a tener ahí tiene que ser un ambiente cómodo aparte. Así es, efectivamente, entorno seguro finalmente es eso, y que muchas veces se confunde con el status quo. El status quo no es estar cómodo, el status quo es finalmente dejar todo así tal cual, y sabemos que muchas veces las cosas están malas y se mantienen igual, que es muy distinto de tener un ambiente de comodidad para los equipos, para que sean propicios para poder desarrollarse sanamente, para que puedan co-crear, para que sean más creativos, más innovadores, más sentido de equipo, etc. Así que buenísimo por esa parte, Pato. Y acá el público me la está cobrando, porque acá me están diciendo por interno, Pato dijo 2 experiencias y solo ha dicho una. Así que, ¿cuál es la segunda, Pato? Ya, la segunda es mucho más reciente y es... pasa que yo como lo veo, siempre hay 2 tipos de product owners. Está el product owner técnico, que es alguien que tiene una cama o un origen, por ejemplo, un desarrollador, o alguien que partió como subiendo de a poquitito y tiene skills técnicos muy bien pulidos, y que cuando trabajan como product owner se notan. O sea, que él puede crear una historia más técnica, que puede ir a hablar con un desarrollador y comentar cosas más técnicas sin ningún problema. Y está el product owner, que es más del lado de negocio, que no tiene ese perfil tan técnico, pero tiene mucho mejor pulidas sus habilidades, por ejemplo, para sacar métricas, que tiene como otro origen. Y pasa que de repente se cruzan estos 2 tipos, porque claramente, o sea, si llega un product owner que tiene un perfil mucho más de negocio a pedir requerimientos full técnicos, pasa que de repente no llega, no ocurre tal cual las cosas como él espera, o no logra transmitir o lo que él necesita realmente, porque no tiene los conocimientos técnicos para llegar a eso. Entonces, hace poco me pasó que llegó un product owner al equipo y dijo: necesito estos servicios, son urgentes, los necesitamos para mañana y tienen que estar sí o sí porque son críticos.
Y resulta que nosotros estuvimos iterando harto rato porque no era fácil de conseguir la información, hicimos los análisis, todo el tema. Y a mí en un momento se me ocurrió ir a preguntarle al Iteration Manager de su equipo qué onda, qué pasaba con los servicios, con qué prioridad lo necesitaban realmente, solamente para cruzar información. Y me dijo, ¿sabes qué? Ahora que me dices todo esto, toda esta información que tú me estás pasando, nosotros técnicamente ya la tenemos. Todos esos servicios que tú nos estás pidiendo que desarrollemos de cero, o sea, que nos estás pidiendo que desarrollemos de cero, ya los tenemos, no necesitamos nada de eso. Y era simplemente que ese product owner no tenía comunicación con su equipo, no le preguntó si realmente tenían esa información o no. Cuando le dijeron que necesitaban tener esas cosas, salió enseguida a pedirle a otro para que se las desarrollara. Nunca validó realmente con su equipo si esa información estaba o no. Y aparte que los requerimientos tampoco estaban completos porque al no tener ese perfil técnico, no pudo llegar a conseguir la información, o sea, no pudo llegar a solicitar la información tal como se requería. Entonces, finalmente el desarrollo quedó en nada, todo se anuló, todos los tickets que se crearon se anularon, nada quedó en, porque todo estaba ya resuelto desde antes. No había necesario, hubieron peleas innecesarias, hubieron reuniones innecesarias, todo porque simplemente faltaba un poco de comunicación interna dentro de uno de los equipos. Entonces, nuevamente vuelve a salir a la palestra el concepto comunicación. ¿Se fijan? Entonces, dentro del mundo ágil, claro, se habla mucho de técnicas, prácticas, métodos, framework A, B, C, D, etcétera, pero muchas veces olvidamos lo más básico, que es la comunicación. Con la comunicación podemos llegar lejos, podemos correr maratones. Luego todos los demás son catalizadores del cambio, nada más que eso. Y hablando justamente como catalizadores del cambio, justamente aquí en este programa Taurus Stars constantemente estamos descubriendo estrellas, gente muy potente dentro de las organizaciones que realmente sabe lo que hace, que está ahí donde las papas queman. De hecho, tu fondo es totalmente clarificador. Entonces, claro, justamente porque, claro, hay distintos tipos de conocimiento, pero no es lo mismo estar ahí en la realidad misma, como así decirlo. Entonces, ahora la siguiente pregunta que te hago en nombre del programa es, con todos los conocimientos y experiencias ágiles, lean que tú tienes hoy en día, ¿cómo sientes tú que estás contribuyendo como agente de cambio en tu organización? Está difícil la pregunta. O sea, lo primero es tratando de ir puliendo los procesos de entrega de valor, porque claramente, o sea, entre que llega un requerimiento muy nuevo, muy verde a donde estamos nosotros, al equipo de desarrollo, y entre que ese requerimiento llega a ver producción finalmente, pasan varias etapas. No es como que lo desarrollamos hoy día y lo entregamos mañana, sino que tiene un pasa por UX, pasa por desarrollo, pasa por QA, pasa por negocio, todos tienen que ir aprobando. Y lo que yo estoy tratando de aportar, al menos dentro de los equipos en los que tengo interacción y en mi gerencia en general, es tratando de ir puliendo ese proceso, cosas de que cada vez, por ejemplo, se tengan historias de mejor calidad, que no estemos haciendo procesos innecesarios, reducir los procesos manuales, tratar de optimizar esos procesos que eran manuales y si es posible, automatizarlos, cosa de que lo que ayer se hacía a mano, hoy día haya un sistema que lo haga de manera automática y que nos reduzca ese tiempo. Y como me dijo una compañera hace unos días, y hacer que las herramientas como Jira pasen de ser un lastre a que sean realmente un apoyo en el proceso de desarrollo. Y actualmente, por ejemplo, si viera mi pizarra que tengo aquí al lado, vería que tengo dibujado los flujos de Jira, porque estoy tratando de optimizar y reducir pasos, cosa de que hagamos solamente lo más óptimo posible para entregar valor y no tener que hacer burocracia innecesaria entre medio, como quitándole grasa al proceso. Buenísimo, está espectacular, Pato, así que tienes una gran labor como agente de cambio entre las organizaciones, porque, bueno, al igual como cuando de repente enseñamos y implementamos Lean, sabemos que dentro de las organizaciones estamos llenos de procesos, pero a veces nos mal acostumbramos a seguirlos como tal. Muchas veces no nos detenemos a pensar, a darle esa segunda vuelta de, sí, esto puedo mejorarlo. Justamente lo que estás diciendo tú, hay paso innecesario, podemos modificarlos. Finalmente, la gran mayoría de las personas se acostumbra a seguir trabajando de esa misma manera, así que muy, muy buena labor tienes, Pato, y que no es para nada fácil el cómo constantemente ir incrementando esas curvas de productividad en los procesos, y sobre todo cuando también hay resistencia al cambio, que eso obviamente es lo natural. Así que, Pato, estamos llegando prácticamente al término de esta entrevista, se nos ha pasado volando,
pero quiero hacerte una última pregunta, y esto más que pregunta es una petición. Finalmente, quiero que pienses, esquematices y puedas entregar a la audiencia, a todos los que nos están escuchando, un mensaje claro, potente, preciso, desde la experiencia, para todas aquellas personas que a lo mejor están en tu misma posición, quizás en otra empresa, o quizás para alguien que quisiera llegar a una posición como la que tú tienes, etcétera. Entonces, ¿cuál crees tú que es ese consejo motivador que tú puedes entregarle ahora justamente a todas esas personas que están iniciando su proceso de cambio ágil o ya llevan bastante tiempo y necesitan un relook, por así decirlo? Así que, por favor, Pato, deleítanos ahí con un mensaje final. A ver, uno es no quedarse tranquilo. Si algo no está funcionando, siempre se puede pulir, siempre se puede buscar una forma distinta de hacer las cosas. Siempre, si están en su lugar de trabajo y, no sé, los procesos no están funcionando, están estresados, quizás hay cosas pequeñas que pueden ir cambiando en el día a día para poder ir mejorando ese proceso. Tal vez de repente simplemente falta que alguien levante la voz, levante la mano y le diga, puede ser una jefatura, un compañero, o juntarse y decir, ¿sabes que en realidad estas cosas, estos procesos que estamos haciendo, esto no nos está gustando? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos buscar? Siempre hay algo que se puede hacer. Siempre puedes buscar el cómo mejorar y cómo tener lo mismo que decía, reducir procesos puede ser una forma, pero es algo más formal. Pero de repente hay cosas más simples, no sé, por ejemplo, mejorar la forma en que se saluda en la mañana, cosas. A lo mejor hay gente que llega al trabajo durante la mañana, se conecta a las calls y no tiene y está bajoneado por algo, y un simple buenos días de manera más agradable todas las mañanas lo hace partir con más energía durante el día, o sea, tener más energía para el día. Siempre no quedarse quieto. Si no estás cómodo en donde estás sentado, hay dos opciones. O tratas de pulir para llegar a la perla, tratas de pulir el carbón hasta que llegue a sacar el diamante donde está, o puedes buscar también otras opciones. Siempre, nadie está amarrado en ningún lugar, siempre se puede buscar ¿cómo se llama? Se puede salir donde está, o sea, depende de cómo esté. Obviamente la realidad de cada uno depende. O sea, si por ejemplo estás muy endeudado y tienes que pagar deudas, tal vez no tienes tantas opciones, pero no necesitas salir de inmediato, tal vez no tienes que renunciar y decir, chao, me voy de la pega. Puedo decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar de a poco. Tengo un trabajo que no me gusta tanto, pero de aquí a 2 meses, 3 meses, tal vez puedo encontrar algo mejor en otro lado, algo quizás no voy a ganar más, pero sí voy a estar más cómodo. Voy a bajar la carga laboral, el estrés va a bajar, y yo como persona me voy a sentir mejor. Porque siempre el cómo uno se siente como persona impacta mucho en lo que uno puede aportar para una organización. Entonces, ese es mi llamado, a buscar reducir las fricciones, tanto en los procesos de trabajo como en los procesos de persona a persona, para poder llegar a un mejor día a día, que sea algo agradable de trabajar, que no sea un suplicio. Perfecto, está espectacular, Patricio, muy claro tu mensaje, y además muy en línea con lo que estábamos conversando recién, de finalmente estar en un entorno seguro, un entorno donde uno se pueda sentir tranquilo para poder desarrollarse, porque ¿para qué estar generando conflictos constantemente en el día a día con las personas? A los compañeros de trabajo los vemos mucho más que a la misma familia. Entonces, ¿para qué irse al lado negativo, siendo que siempre a través de la comunicación y la interacción podemos resolver todo eso? Así que... Y si te puedo dar la última cosa, esto fue, yo me acuerdo que me lo dijo un profesor en la universidad, y dijo, no hay que tener miedo de decir que no. No siempre se puede decir que sí, porque el decir que sí siempre te lleva a que te sobreestreses y hagas cosas que de repente no son necesarias. Si tú tienes los motivos para dar un no, da el no con sus razones, y la gente por lo general lo va a entender. O van a buscar una forma de convertir ese no en un sí, pero no hay que tener miedo de decir que no. Espectacular, Pato, así que nos entregaste 2 consejos de oro, así yo creo que la audiencia te lo va a agradecer mucho. Y finalmente ese era el espíritu de esta entrevista. Pudimos llevar a cabo una conversación muy sana, muy directa, muy real, así que finalmente hemos cumplido con el objetivo. Así que como conductor, en nombre del programa y de las asociaciones, te damos muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo. Yo sé que como Iteration Manager estás full a full, día a día, en el ambiente productivo. De hecho, tu fondo lo dice claramente, así que para nosotros fue ultra valioso el tenerte aquí.
Así que muchas gracias y vamos a estar en contacto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Que estén muy bien, gracias. querida audiencia. Nos vemos. Chao, chao.